Eduardo Portas y hoy continuaremos con el tercer video de nuestro repaso de comunicación organizacional para que les vaya lo mejor posible en su examen EGEL. Hoy vamos a ver niveles de comunicación en la organización, tipos de comunicación organizacional y públicos de interés o stakeholders. Y como habíamos visto en el video anterior, esto es absolutamente indispensable para saber por dónde nos puede preguntar el Ceneval los estudios de caso y que ustedes sepan cómo responder. Y para eso necesitamos saber, antes de entender qué es la comunicación organizacional, qué es una organización en sí. La comunicación organizacional es, obviamente, como dijimos en nuestro primer video, aquel conglomerado de técnicas y recursos que tenemos para cumplir los objetivos de la organización a través de distintas herramientas comunicativas. Entonces, la comunicación organizacional va a ser fundamental para cumplir los objetivos que nos plantea la propia organización y lo podemos hacer a través de muchas técnicas, herramientas que tenemos organizacionales desde el nivel comunicativo. Vayamos a este primer tema. Hay que entender que las organizaciones tienen distintos niveles de comunicación y entre ellos está el intrapersonal, el interpersonal, el grupal, el organizacional y el masivo. El intrapersonal se entiende como aquel nivel en donde la persona se comunica con ella misma. Esto nos puede parecer un poquito confuso, pero desde el punto de vista del Ceneval, esto quiere decir que toda persona es un ser subjetivo que tiene diálogo consigo mismo, no somos robots. Esto es muy importante saber desde el punto de vista del Ceneval porque aquellas acciones comunicativas que nos llegan no caen en un vacío, sino que caen con respecto a nuestra propia subjetividad y actuamos, nos comportamos en respuesta a esa subjetividad, a aquellos estímulos externos que nos están llegando. Entonces, el nivel intrapersonal es absolutamente fundamental para entender que todo aquello que nos va a llegar o que le va a llegar a un trabajador, que por ejemplo un comunicado lo va a leer, que nosotros le enviemos, ese nivel intrapersonal es muy importante. Después tenemos el nivel interpersonal, que es el que se da entre dos personas. En las organizaciones existe esto todo el tiempo, por ejemplo, entre un subordinado y su jefe. Este nivel interpersonal pueden entender que es muy importante para que la gente tenga que hacer claramente lo que aquello que le indica su superior. Después tenemos el nivel grupal, y este es esencialmente el nivel comunicativo que tienen los equipos en las organizaciones. Entonces, el nivel grupal es aquel que se da entre más de dos personas, ¿ok? Entre más de dos personas tenemos un nivel de comunicación en donde las personas se comunican entre ellas para saber hacia dónde tienen que ir, y a eso le vamos a llamar grupal, cuando hay más de dos personas comunicándose, pero no tanto como por ejemplo en el cuarto nivel, que es toda la organización. Es decir, las áreas, los equipos todavía están a nivel grupal, pero cuando la organización, cuando mandan un boletín, por ejemplo, cuando mandan un comunicado a todos los miembros de esa organización, hemos entrado al nivel comunicativo organizacional. Como pueden entender, cada uno va siendo cada vez más y más grande. Entonces, el nivel organizacional es aquel que se dirige a todas las personas adentro de una organización. Finalmente, cuando la organización decide comunicarse con distintos públicos externos, le vamos a llamar comunicación masiva. Ese es el nivel de comunicación más elaborado, en donde ya sales de tu propia organización o la organización decide comunicarse con aquellas personas que están afuera de ella misma, lo cual requiere un entendimiento mucho más complejo de lo que es la comunicación. Y para eso el Ceneval nos pide saber diferenciar qué es la comunicación interna y qué es la comunicación externa. Dependiendo del tipo de comunicación que querramos hacer, va a ser la técnica, el medio, el canal que debamos utilizar para esto. Entonces, la comunicación interna es aquella que se enfoca en los empleados, aquella que tiene que ver con la gente que va todos los días a esa organización y que tiene que comunicarse entre ella misma. Esa es la comunicación interna de la organización. La comunicación externa, por el contrario, es aquella en donde la organización sale de sus propias puertas y se comunica, por ejemplo, a través de un boletín, a través de un comunicado, a través de un desplegado en un periódico, con sus clientes, por ejemplo. Cuando una tienda departamental hace un anuncio en un periódico o en el radio o en la tele, está efectuando comunicación externa, en este caso, para comunicarles que hay un descuento, por ejemplo, en ropa o en papelería o en lo que ustedes quieran. Esa es la gran diferencia entre comunicación interna y comunicación externa. Es muy básica, pero al mismo tiempo es importante saber esto porque las preguntas del Ceneval van a estar organizadas de tal forma que les pregunten: para la comunicación interna se pide esto, para la comunicación externa se pide esto otro.
Después tenemos ligado a este tema los públicos de interés o stakeholders. Para esto existen 3 divisiones: públicos internos, externos y mixtos. Los públicos internos, como ustedes pueden intuir, son aquellos que están adentro de la organización, por ejemplo, los empleados. Los empleados son público interno de una organización porque sin ellos la organización simplemente no funciona. Entonces, ese público interno requiere un tipo de comunicación muy específica a través de canales determinados que vamos a ver en los demás videos de esta serie, en donde esta comunicación interna implica hacer solicitudes y que los empleados actúen en respuesta. Esto va a ser muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Y si bien nosotros no estamos estudiando aquí psicología o administración, aquellas personas que estudian comunicación generalmente acaban trabajando de la mano de alguien en recursos humanos cuando se trata de comunicación organizacional. Como les digo, esto lo veremos en un video posterior, pero es muy importante entender que la comunicación interna va hacia públicos internos como son los empleados. Después tenemos públicos de interés externos, que son aquellos en donde la organización considera clave, por ejemplo, compradores, por ejemplo, bancos, por ejemplo, gobierno. Todos estos públicos que están afuera de la propia organización y que la organización se tiene que comunicar con ellos son públicos externos. ¿Esto qué implica? Que tienes que hacer un esfuerzo adicional para comunicarte como esa gente desea que se comuniquen. No es lo mismo enviar un comunicado interno para que tus empleados vayan a las baratas del año a hacer un anuncio que salga en la radio para que tus potenciales compradores de un área urbana de un nivel socioeconómico específico vayan a comprar ese mismo día a esa misma tienda las baratas de invierno, por ejemplo. Entonces son comunicaciones distintas porque son públicos distintos. Cada uno de ellos es importante para la organización y por eso se llaman públicos de interés o stakeholders. ¿Esto qué quiere decir? Que son públicos clave, que la organización los considera clave, en este caso los empleados, los internos, para hacer su trabajo diario y llegar a sus objetivos organizacionales, o públicos externos clave, como por ejemplo los clientes, para que la organización pueda seguir sustentándose en el mercado. Dependiendo de cada uno, es que cada plan estratégico comunicativo, como veremos más adelante, será distinto. Después tenemos públicos mixtos. Estos son públicos que tienen un pie adentro y un pie afuera. Por ejemplo, una persona que estudia en una universidad, pero que al mismo tiempo trabaja en esa misma universidad, es un público mixto, porque es tanto empleado como estudiante de esa universidad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar recibiendo comunicados tanto como trabajador como estudiante. En su mismo correo institucional va a estar recibiendo correos de estos dos tipos porque esa misma persona ha ingresado a un público mixto, a una clasificación especial. Otros de estos públicos mixtos son, por ejemplo, proveedores. Los proveedores que tienen que entrar a una oficina o, en este caso, a una universidad, son aquellas personas que adentro de la universidad se espera que actúen como cualquier empleado de su universidad, pero al salir de ese recinto pueden hacer su vida como ellos gusten porque ya no están adentro de la universidad. Entonces, si bien adentro tienen que ubicar, tienen que entender que deben de comportarse de cierta forma, cuando salen de esa institución, pues son libres para comportarse como ellos quieren porque ya no están adentro de ese lugar de trabajo. Entonces estos públicos mixtos, si bien no son muchos, también son públicos importantes porque tienes que comunicarte con ellos de manera diferenciada a como lo haces con tus empleados de planta, de fijo, o a tus potenciales compradores, tus potenciales clientes, tus potenciales grupos de interés, como son los stakeholders externos. Estas diferencias son muy, muy importantes a saber. En el siguiente video vamos a profundizar en esto, pero en este creo que queda más que claro que sí existen diferencias y que esto el Ceneval les pide que lo sepan con mucha claridad.